soy demasiado nerviosa, pero quiero dejarles hoy un mensaje muy poderoso y que ustedes entiendan que las limitaciones solamente existen en la mente. Mi nombre es Norelia Acevedo, vivo en Guatapé y crecí en una familia tradicional. Recuerdo mi infancia como una infancia muy tranquila, como vive uno en un pueblo, y recuerdo a mi papá y a mi mamá siempre luchando muchísimo por sacarnos adelante. A la edad de 20 años quedé embarazada y con mi esposo nos fuimos a vivir a Armenia. La opción que tuvimos allá fue de comprar un negocio. Empezamos a trabajar con la ilusión de poder empezar a formar nuestra familia. Por múltiples situaciones tuve un embarazo de alto riesgo y todo mi embarazo estuve incapacitada, acostada en la cama, se puede decir. A los 6 meses vendimos este negocio y nos devolvimos para Guatapé. Allá mi esposo se asoció con el papá, compró un bus y empezó a trabajar con él. Aldemar era el que manejaba el bus. Hicimos un préstamo para comprar una papelería. Cuando nació mi hijo Simón, a los 20 días yo tuve que empezar a trabajar en esta papelería y mi mamá era la que me cuidaba a Simón. Yo estaba supremamente tranquila porque sabía que con mi mamá estaba mejor que con cualquier otra persona, pero era mi hijo y había sufrido en el embarazo muchísimo y lo que yo más deseaba era poder estar con él y disfrutar todas las etapas de su vida, pero había que trabajar. Yo no lo dejaba porque quisiera dejarlo, sino porque eso era lo que tenía que hacer. Y me encuentro con esa cruda realidad de que para poder sobrevivir uno muchas veces tiene que sacrificar lo que más ama en la vida, y en ese momento era mi hijo. A los 3 años de estar trabajando en esta papelería me diagnosticaron un cáncer. Fue un año de un tratamiento durísimo. Y la angustia mía era que primero no podía dedicarle tiempo a mi hijo porque estaba trabajando y ahora no podía dedicarle tiempo porque estaba enferma. Todo el tiempo estaba en las clínicas, estaba hospitalizada y por un tema de defensas bajitas yo no podía tener contacto con nadie. Entonces Simón, con solamente 3 años, ya vivía por completo con mi mamá y mi papá. Después de superar, gracias a Dios, con mucha paciencia, con mucha esperanza y con muchísima fe, este cáncer de todas maneras quedó con una angustia porque el oncólogo me dijo que yo debía cuidarme muchísimo, que tenía un 50% de probabilidades de que ese cáncer se repitiera en mi cuerpo porque ya tenía esas células despiertas. Todo el tiempo era con esas palabras en mi cabeza. Me recuperé un poquito y empecé a trabajar nuevamente en la papelería. Nuevamente el sacrificado era mi hijo. Pero en ese momento, como una bendición de Dios, llega a nuestras vidas una pareja hermosa, Carlos Rueda y Elizabeth Díaz. Con ellos hicimos una relación comercial. Eran proveedores de mi negocio con joyas que él diseñaba muy hermosas. Y además de eso, construimos una relación de amistad con ellos también. Pasaron aproximadamente 5 años con esa relación pues comercial. Contra todo pronóstico de los médicos, yo volví a quedar embarazada. Nació mi segundo hijo, Emiliano, pero gracias a Dios con él sí podía compartir un poquito más de tiempo, no estaba tan sacrificado como Simón. Y yo no quería repetir esa historia. Ya me había perdido 8 años de la vida de mi hijo, yo no lo vi crecer. Y yo no quería que con Emiliano me pasara lo mismo. Cierto día llega Eli a Guatapé y me dice: Nore, estoy consumiendo un producto que me ha traído muchísimo bienestar y detrás de este producto hay un negocio y nosotros queremos compartirlo con ustedes. Yo le dije, obviamente que sí, que quería escuchar. Ellos llegan a mi casa y Aldemar estaba, lo invité para que se sentara con nosotros y él no los quiso escuchar, pero yo sí me senté y los escuché. Cuando ellos empezaron a explicarme lo que el Ganoderma hacía en el cuerpo, cuando lo empezábamos a consumir, yo inmediatamente pensé, yo me tengo que tomar ese producto.
O sea, yo lo necesito, por lo que ya me había dicho el oncólogo, ese 50% de probabilidades me seguía rondando la cabeza. Ese día entendí que ese producto era supremamente poderoso y que lo único que tenía que hacer era consumirlo y compartirlo. Cuando me explicaron el plan de compensación, les digo la verdad, yo de números no entendí nada. Es más, cuando ellos me hacían proyección con plata, a mí no me cabía en la cabeza que yo alguna vez pudiera ganarme todos esos millones de pesos, entonces yo no le paré bolas a eso. Yo me enfoqué en lo que era el producto. Para mí, lo que yo entendí ese día, primero, que yo no tenía que vender absolutamente nada. Segundo, que lo único que tenía que hacer era consumir un producto que me iba a traer bienestar y que lo único que yo tenía que hacer era encargarme de que mi familia y todas las personas que yo conociera también se beneficiaran del consumo de ese producto. Entendí algo más poderoso todavía, que Ganoexcel era una compañía única en el mundo, con una naturaleza completamente diferente, con una visión de llevarle bienestar a las personas. ¿Qué compañía en el mundo piensa en eso? Ninguna. Era una compañía de corazón y fue lo que más me enamoró. Otra cosa completamente poderosa, perdón, pero es que es muy poderosa, yo entendí que si yo tomaba la decisión en ese momento, Carlos y Eli iban a crecer por debajo de mí. Yo iba a crecer con ellos iban a crecer conmigo, nos íbamos a apoyar como un equipo. Y para mí eso era lo más valioso. En ese momento yo ya quería pertenecer a Ganoexcel. Yo antes había escuchado algo sobre redes, investigué qué eran las redes. Les digo, la industria a mí me encantó. Desde el primer momento que leí, yo dije, yo quiero pertenecer a una industria de esas. Pero cuando entendí que había que vender, cumplir con topes de venta, me desanimé. Porque yo era una persona supremamente tímida. Yo no podía entablar una conversación con nadie porque yo no tenía nada de qué hablar, a mí no me fluían las palabras. Me daba pena hablarle a la gente. Entonces, ¿a quién le iba a vender? Yo tenía mi negocio, abría la puerta, la gente venía, yo le vendía lo que necesitaba. Pero yo salir a buscar clientes no era capaz, entonces inmediatamente entendí que iba a fracasar, ¿cierto? Pero cuando Eli me explicó la naturaleza de Ganoexcel, yo entendí que no había que vender. Yo en ese momento ya quería pertenecer a Ganoexcel, confiaba plenamente en ellos y sabía que si ellos me estaban invitando era algo demasiado bueno, pero tenía un inconveniente, yo no tenía la plata. Entonces en ese momento les dije, a mí me encantó el proyecto, pero tengo que hablar con mi esposo, él me tiene que apoyar y me tiene que prestar la plata. Ellos salieron de mi casa y yo me quedé pensando, ahora yo cómo le digo a este man que me preste la plata. Yo ya le había comentado algo de redes y me dijo, usted es boba, usted cómo cree todo lo que le dicen en la calle, eso son pirámides, en eso todo el mundo fracasa, eso no da resultado, deje de pensar bobadas. Si no se quiso escuchar ni siquiera con nosotros a escuchar, ¿yo qué pensaba que me iba a decir? Que no. Entonces yo dije, mejor ni le digo, ¿para qué me ilusiono? ¿Cierto? Cuando me pareció supremamente charro, y yo soy muy creyente, y yo sé que ahí estuvo puesta la mano de Dios. Amén. Porque él se me acercó, él no se sentó ahí, pero estaba en la habitación del lado escuchando todo. Y se me acercó y me dice, ¿te gustó el proyecto? Yo, a mí me encantó, te voy a prestar la plata. A los 5 minutos yo ya estaba llamando, Carlos, sí me voy a afiliar, estaba súper feliz. Pero el primer error fue que yo no le pregunté cómo me iba a cobrar la plata. Les digo, peor que deberle a un banco. Bueno, ahorita les cuento eso. Entonces, cuando yo me afilié, lo primero que hice fue empezar a consumir el producto. Yo tenía que sentir el beneficio que me iba a brindar para poder hablar con confianza. Y yo empecé a compartir producto a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a todas las personas que yo podía. Esa era la visión
que yo había entendido de Mr. Leao y yo la estaba adoptando también en ese momento. Yo entendí desde el principio que el producto era lo más poderoso. Yo no me enfoqué en un negocio y eso hace que yo hoy esté aquí parada. No habían pasado ni 2 meses cuando ya mi amado esposo me estaba diciendo: ve, ¿cómo va ese negocito? Págame, ¿cuándo me vas a pagar? Yo sé que él lo hacía porque en ese momento empezó a hacerme un bullying intenso y lo que él quería cobrándome la plata era que yo dijera: no fui capaz, desisto de esto, ¿cierto? Pero para mí eso fue algo que aumentó la fuerza. Yo sabía que tenía que desarrollar el negocio rápido para poder pagarle la plata. Entonces ahí surgió mi segundo obstáculo. Si yo no tenía círculo social, tenía las mismas 9 amigas desde el colegio y mi familia, y ya les había presentado y todas me dijeron que no. Entonces, ¿ahora yo qué hago? Gracias a Dios había entendido lo poderoso que era contar con un equipo de trabajo, y Eli, Carlos y su equipo empezaron a apoyarme en Guatapé. Ellos iban, me enseñaban, me acompañaban, me apoyaban, y así yo pude empezar a construir también un equipo. Después de que él empezó a cobrarme la primera vez aproximadamente al mes, yo ya le pude pagar la plata. Entonces sentí como un fresquito. Yo dije: él va a entender que esto es real. No. Siguió siempre: eso es una pirámide, deje de estar estafando a la gente, mejor quede quieta, no siga con esa bobada, si es por las 4 cajas de café yo se las compro. Un montón de cosas que me decían. Esa gente que se para allá al frente, eso quién sabe cuánto le pagan para que se pare a hablar allá. Bueno, eso era. Y yo cada día más convencida y más enamorada de Gano Excel. Yo les digo una cosa: yo nunca he tenido carácter. Yo era la persona con menos carácter en este mundo. Y una vez él me dijo: me hace el favor y deja de hacer esa bobada. Yo le dije: qué pena, pero yo Gano Excel nunca lo voy a dejar de hacer. Pero yo nunca voy a dejar de hacer Gano Excel. No es por las 4 cajas de café, es por otra cosa. Entonces yo lo único que quería en ese momento era que él viera lo que yo veía, ¿cierto? Y sabía que la única manera era con resultados y con trabajo. Se convirtió el nombre de Gano Excel en un problema en mi casa, todo era una pelea. Entonces yo mejor tomé la decisión de quedarme quietecita, calladita, no volverle a decir nada, y trabajaba a escondidas de él. Cuando él no estaba en la casa, yo hacía coffee one to one. Cuando él estaba en la casa, yo hacía coffee one to one. Pero cuando él estaba, yo estaba siempre en la casa. Nadie me llamaba, nadie me buscaba, y así pasó. Resulta que a los 7 meses yo pude vender la papelería, porque aunque mi diamante Carlos me decía: Nore, cuando vendas ese chuzo, y yo: Carlos, yo esa papelería nunca la voy a vender. Eso es un cariño verdadero. Sí, yo estaba muy agradecida y la quería mucho. Eran 11 años en los que me había sustentado económicamente muchas cosas, pero entendí, cuando igualé los ingresos en Gano Excel, entendí que yo podía dedicarle tiempo a mis hijos, que era lo que más me importaba en ese momento, y entendí también que me iba a quitar un peso de encima. Antes, que a mí no me parecía una carga surtir, pagar facturas, pagar trabajador, pero en ese momento entendí que sí era una carga y que yo podía liberarme de todo eso sin perder mi sustento económico, porque ya tenía Gano Excel para hacerlo. Entonces vendí la papelería, el bullying se aumentó, pero yo nunca dejé de hacer el trabajo. Esto es un trabajo de constancia, de perseverancia, de creencia en las cosas, de saber que simplemente si yo quiero, si yo veo que hay algo bueno para mí, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Simplemente yo quería tener a Gano Excel y que también quería tener a mi esposo, por eso hacía las cosas a escondidas. ¿Saben qué pasaba? Hace 4 años él tenía un trabajo en el que se sentía bien, era un trabajo que lo apasionaba, que le gustaba, económicamente le iba muy bien, pero uno no solamente puede pensar en el presente, es que lo que yo tengo ahora puede que no dure para toda la vida. Entonces, en estos 3 años que yo construí Gano Excel, todo este proceso que yo tuve, sirvió para que él empezara también
a cambiar esa mentalidad, pero no porque él viera mi crecimiento personal, no porque él viera la cuenta, nada de eso, simplemente porque él se dio cuenta que Gano Excel sí era eso poderoso que yo quería que él viera desde el principio, porque el año pasado él se quedó sin trabajo. Entonces, como él tenía un equipo de trabajo grande, no podía despedirlos porque después los iba a necesitar, había que pagar seguridad social, había que pagarle los sueldos para que no se aburrieran, y adivinen quién le sostenía la empresa: a mi esposo. Un año, Gano Excel le ha sostenido la empresa a mi esposo. Entonces, él empezó a darse cuenta, ¿ve? ¿Cierto? Pero la hecatombe fue en la convención del año pasado en Bogotá. Él tenía mucha pereza de acompañarme, pero yo lo convencí. Cuando nosotros llegamos allá, en esa cena donde tenemos un contacto más cercano con Mr. Leao, y él se pudo tomar una foto con él, y todos los diamantes lo recibían como si lo conocieran de toda la vida, él empezó a cambiar la actitud, porque él todo el tiempo era así. Y empezó a cambiar la actitud, y yo lo veía más relajado, yo lo veía más contento. Después de la convención, él me decía: ¡la vamos a hacer! Salían las fotos riéndose y parando el dedo. Y Carlos me miraba y me decía: Nore, ¿a este man qué le pasó? Y yo no sé, pero gracias a Dios. O sea, fue una bendición total. Él entendió realmente la visión de Gano Excel. Gano Excel no es un negocio de plata. Si fuera por plata, ya habíamos ido a Panamá, ya habíamos ido a México, ya teníamos una vida diferente. No era plata, era otra cosa. Gano Excel lo que impregna en el corazón de las personas es una cosa completamente diferente. Es visión, es pasión, es poder compartirle bienestar a muchas personas. Es que nosotros podemos cambiar la vida de muchas personas a través de ese producto. Y ese día él lo entendió. Ese día él entendió que Gano Excel no era un negocio de plata. Y se me cumplió el sueño más grande que yo tenía en la vida, que era poder hacer este negocio con mi esposo, porque en este momento estamos construyendo el equipo de él, y en este momento estamos trabajando juntos, tanto que me dijo: yo ya tomé la decisión de hacer Gano Excel 100%, yo ya me di cuenta que yo no tengo necesidad de estar desgastándome toda la vida en otro trabajo, y ahora somos papás presentes, estamos recuperando el tiempo con Simón. Pues recuperando no, porque el tiempo perdido no se recupera, pero sí como formando con él esa conexión de padre, de madre, de hijo que no teníamos. Ahora lo estamos haciendo, tenemos más confianza con él. Y Emiliano, pues, gracias a Dios sí nos había tenido un poquito más presentes, pero Aldemar llevaba 15 días en la casa, pues al principio de año que dejó de trabajar, y Emiliano ya tenía 4 años. Y a los 15 días me dijo: Emiliano es muy charro, se pasa muy bueno con él. Ni siquiera se había tomado no tenía el tiempo tampoco de disfrutar el niño. Entonces, para mí esto ha sido una bendición total, para mí esto ha sido lo más poderoso. Doy gracias a Dios el día que Carlos Rueda y Elizabeth llegaron a esa papelería. Doy gracias a Dios por todo este proceso. Doy gracias a Dios por el crecimiento que he tenido, porque ha desarrollado en mí un carácter, una creencia. El hecho de que yo haya luchado por esto que yo ya estaba enamorada completamente, así él no me lo permitiera. Yo sabía que esto era algo bueno y que yo tenía que seguir, tenía que ser constante con las cosas. Y me perdonan, pero si yo con todos los obstáculos que tuve para hacer este negocio estoy acá, yo no sé cómo hay personas que por cualquier dificultad, porque le presentan a 5 y me dijeron que no, se quedan en el camino, no entendiendo la bendición ¿Saben a qué los estoy invitando hoy? A que dejen las excusas a un lado, a que simplemente piensen qué quieren para sus vidas, a que simplemente tomen una decisión y la tomen con conciencia y con responsabilidad. Ustedes pueden llevarle bendición a otras personas, como lo hice yo al principio, compartiendo el producto y tomándoselo ustedes. Es que ustedes lo necesitan. Hay personas que dejan vencer el producto, Dios mío, le provoca a uno como, bueno, no sé.
Ustedes pueden hacer eso hoy, tomen la decisión, empiecen a consumir y encárguese de llevarle bienestar a otras personas. La satisfacción que uno siente cuando le comparte producto a alguien y llegan y le dicen muchas gracias porque usted me compartió ese producto y mire esto, ¿cierto? Y la otra decisión que pueden tomar es crecer a nivel personal, económico, cambiar sus vidas para siempre, tener un proceso de construcción responsable y que en 3 o 4 años ustedes puedan decir gracias a Dios tomé la decisión de pertenecer a Ganoisel porque mi vida es diferente. La persona que los invitó cree en ustedes, la persona que los invitó los aprecia, los quiere, por eso los está invitando. Nosotros acá no estamos diciendo mentiras, nosotros simplemente queremos que así como nosotros hemos tenido una realidad diferente, que así como nuestra vida ha cambiado, la vida de ustedes también empiece a cambiar. A eso los estoy invitando, a que tomen una decisión, a que se pongan de acuerdo con la persona que los invitó y mañana mismo estén en la oficina haciendo una lista de contactos y una agenda para que empiecen a transformar su vida. Muchas gracias.